Amados hermanos, es un gozo para mí el poder dirigirme a ustedes de nuevo en el nombre del Señor Jesús, atendiendo el llamado que Él me ha hecho y permitiendo que el Espíritu de Dios hable a través de su palabra, esa palabra poderosa y única, que nos cubre de esa forma tan maravillosa y que nos entrega ese conocimiento que tantos y tantos en este mundo quisieran tener, pero que es un privilegio reservado para los que hemos creído, para los que hemos sido llamados, para los que hemos sido escogidos, ¿verdad? Cada promesa es verdad en tu vida, cada promesa es verdad en mi vida. Hoy he tomado el texto de Romanos 8:28, el libro, la carta, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Es un libro básicamente doctrinal, ¿verdad? Y trabajarlo en su totalidad llevaría un tiempo bastante extenso. Pero quiero decirte esto. El capítulo 7 y el capítulo 8 son los capítulos a los que voy a hacer alguna alusión muy pequeña, muy abuelo de pájaro, porque este es un mensaje, ¿verdad? Y el tiempo es un poco medido. Lo primero que te quiero recordar es esto. En el capítulo 7 y el capítulo 8 del libro de Romanos, Pablo expresa lo que significa esa lucha que todos los cristianos llevamos, esa lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? Y Pablo lo expresa de una forma muy tajante, muy clara, ni siquiera metafórica, los ejemplos, la forma en que él lo expresa es tan fácil de entender que no se requiere mucho discernimiento para que tu espíritu sienta lo que el espíritu está tratando de decirte. Y en ese contexto, en el capítulo 8, es donde aparece Romanos 8:28, que dice así, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano mío, tengo un ejemplo para ti que venía a mí en estos días. Recordaba a mi madre, Dios la tenga en su gloria, ¿verdad? Y recordaba lo hábil que era ella con sus manos. Era una mujer industriosa, era una mujer de empresa, era una mujer a la que le gustaba estar haciendo cosas, no era una mujer para quedarse en casa solamente, ¿verdad? Ella iba mucho más allá de lo que tradicionalmente se le pide a la mujer. Recuerdo que ella disfrutaba dentro de lo que su mente y sus habilidades le permitían, el coser especialmente, ¿verdad? Aunque era una mujer de negocio, de empresa, nunca pudo desarrollar esas habilidades, pero el ejemplo que te voy a poner tiene que ver con esto. Mamá hacía colcha de retazos. Es una especie de cubrelecho que se hace tomando retazos, fragmentos de otro tipo de telas que van quedando. Ella recogía de algunos almacenes de telas lo que ellos botaban, ¿verdad? Eran prácticamente desechos, pero para ella eran desechos útiles. Ella les veía un propósito. Así que ella llegaba a la casa con unas bolsas llenas de pedazos, de fragmentos, y con mucho cuidado los recortaba y luego con mucha delicadeza y paciencia, haciendo uso de todo lo que Dios le había entregado, se ponía a coserlos, ¿verdad? Y al coserlos iba uniendo retazos de diferentes colores, de diferentes tamaños, hasta que finalmente obtenía esa cobija, ese cubrelecho. Y le llamábamos colcha. No sé si en todos los países se usa el mismo nombre. Era colcha de retazos. Y por supuesto, esa colcha tenía dos caras, ¿verdad? Una cara que era la cara hermosa, una faz en donde se veían los colores, los retazos, los diseños que a veces mamá ordenaba para darle una forma, un atractivo especial. Pero si tú volteabas la colcha por el otro revés, lo que encontrabas era toda esa cantidad de puntadas y ya la parte estética no era muy bonita, ¿verdad? No se veía tan agradable a los ojos como el diseño que se presentaba por el lado correcto con el que se debían tender las camas. Yo a veces en mi afán, siendo muchacho, ¿verdad? Mamá me recordaba, tiene que levantarse, tiene que tender su cama, tiene que arreglarse, bueno, todas las cosas que las madres le recuerdan a sus hijos.
Y yo era un poco volado de la cabeza, siempre andaba pensando en la luna, ¿verdad? Siempre andaba soñando, era un hombre así de fantasía, un muchacho. Y a veces por levantarme a la carrera apresuradamente, tendía la cama por el lado incorrecto de la colcha y quedaba expuesto todas las puntadas, los flequillos, los pedacitos de hilo, ¿verdad? Y el diseño se perdió un poco, pero se veía muy bien el trabajo que había hecho mamá con esa colcha. Es decir, se veían todas las puntadas, todos los recortes, todo lo que había detrás de ese diseño tan hermoso. Yo pienso que Dios trabaja de esa manera. A veces podemos ver solo la parte bonita, pero olvidamos que Dios siempre está detrás. Dios y todo su ejército celestial está trabajando, está obrando. Dios nunca ha parado de obrar. Dios no va a parar ahorita y Dios no va a parar en el futuro. Él es Dios, siempre estará haciendo las cosas que solo Él como Dios puede hacer. Bueno, el texto que estamos utilizando comienza con esta frase, ¿verdad? Y sabemos, recuerda, el texto completo es, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiero comenzar con esto, y sabemos, mira cómo comienza este texto tan maravilloso. No olvides, venimos del capítulo 7 donde Pablo expresa su lucha entre carne y espíritu. Entramos al capítulo 8 donde Pablo dice, gracias a Dios por el Señor Jesús y su obra maravillosa en nosotros. Y parece que en el capítulo 8 Pablo nos permite ver el otro lado de la colcha, el lado donde Dios hace las puntadas, el lado donde Dios recortó, el lado, ¿verdad? Para que entendamos que Dios es el autor y el consumador de la fe que nos debe sostener en este caminar. Así que la primera palabra que aparece en este verso dice, y sabemos. Voy a decirte algo, y creo que para todos saber es importante, ¿cierto? Y si tú le preguntas a cualquier persona, te van a decir, no, yo sé, y si es un creyente y les preguntas por el Señor Jesús, por supuesto que yo sé quién es. Bueno, a Job decía, y lo dice en 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Mira qué conocimiento ahora. Cuando Job habla con convicción, Job habla con convencimiento, Job habla sabiendo, entendiendo y mostrando en su vida el impacto de ese conocimiento. Papá siempre me decía esto y cuando voy a Colombia y lo veo, de vez en cuando vuelve y me lo recuerda. Me dice, hijo, recuerda que tú solo sabes algo cuando se cumplen dos criterios. El primero, cuando eso que sabes ha modificado tu vida y los otros pueden ver el cambio en tu carácter, en tu forma de moverte, de hablar, de pensar, ¿verdad? Ese es el primer criterio de saber que tú sabes algo, que ese conocimiento lo has adquirido y lo has asimilado. Y el segundo criterio es, tú sabes algo cuando puedes contárselo y explicárselo a otro. Si tú no puedes enseñarle a otro, tú todavía no sabes eso. Así que con frecuencia yo me hago esa pregunta, ¿verdad? Así como Job decía, yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. De la misma manera yo le preguntaría a Job, bueno, yo quiero ver primero en ti ese conocimiento, quiero ver si es verdad en tu vida. Y lo segundo, explícame cómo sabes eso. Y si Job me da una razón de lo que él dice saber, entonces yo voy a decir, wow, este hombre realmente conoce. Bueno, Pablo comienza ese verso diciendo, y sabemos, y sabemos. Una de las cosas que yo más disfruto es hablar del Señor Jesús, por supuesto, creo que todo creyente disfruta eso. Y me gusta preguntarle, y especialmente a los no creyentes, hey, ¿has oído alguna vez del Señor Jesús? ¿Sabes quién es el Señor Jesús? Y me gusta escuchar las respuestas que dan y siempre les digo lo que papá me enseñó, ¿verdad? Si tú supieras del Señor Jesús, entonces tu vida sería diferente. Uno. Y dos, si tú supieras del Señor Jesús, entonces podrías enseñarle a otro y tu respuesta a mi pregunta quizás sería muy diferente, ¿verdad? Alguna vez está en Mateo 16, el Señor Jesús, reunido con sus discípulos, les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, ¿quién dicen los hombres que soy yo?
Y ellos le responden las muchas respuestas que los hombres les han dado, pero el Señor Jesús los mira y les dice, bueno, pero ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Verdad? Y yo creo que lo que el Señor Jesús buscaba era básicamente lo que papá me enseñó. Uno, el Señor Jesús quería ver el impacto del conocimiento de quién era Él en la vida de aquellos a los que le estaba preguntando. Y dos, Dios sabía a través del Señor Jesús y el Espíritu de Dios que ellos tendrían que dar cuenta a otros. Es decir, que no solo su testimonio, sino la forma en que enseñarían demostraría qué tanto saben, ¿verdad? Y continúa el verso diciendo, y sabemos que a los que aman a Dios. Ay, hermano, esta palabra, el amor, sí, así es una palabra, en Colombia dicen, es una palabra muy arrastrada. Muy arrastrada significa todo el mundo la usa a la ligera. Y decir te amo significa una variedad de cosas tan absolutamente contradictorias y tan simplistas que a veces uno termina sin entender qué cosa es el amor. Pero Pablo dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Y aquí comienza a poner dos condiciones para que se cumpla esta promesa, ¿verdad? Recuerda, vuelvo a mi papá. Mi papá disfrutaba cuando compraba algún electrodoméstico leyendo, de leer todas las instrucciones. Era de esos pocos seres humanos que leen las instrucciones antes de usar o de armar un electrodoméstico. Y siempre me decía, léelo bien, porque leyéndolo bien te armas un mapa mental y puedes saber uno cómo funciona, cómo opera y las posibilidades de error que puedan haber. Bueno, en este texto, Pablo, si tú lees la letra menuda, dice dos cosas que son condicionales a la promesa, a los que aman a Dios y a los que son llamados conforme a su propósito. Pero ahora detengámonos en a los que aman a Dios, ¿verdad? Tú recuerdas, porque Marcos 12 nos dice algo muy simple, que uno de los escribas toma al Señor Jesús y le dice, con ánimo de testearlo, ¿verdad? De probarlo. Ok, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús, el Señor Jesús, le responde con la sabiduría del Espíritu de Dios. El primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y tú recuerdas el contexto en el que se dio, ¿verdad? Bueno, aquí el Señor dice, yo quiero que me ames con tu corazón, con tu mente, con tus fuerzas, con tu alma. Pero lo que me llama la atención en este texto, y es lo que quiero recordarte hoy, es que Dios le pone un elemento cuantificador a ese amor. Cuantificador significa, quiero que me ames con todo tu corazón. Es decir, no quiero solo que me ames con tu corazón, quiero que me ames con todo el corazón, quiero que me hables con toda tu alma, quiero que me ames con toda tu mente, quiero que me ames con todas tus fuerzas. Yo eh, soy curioso, ¿verdad? En muchas cosas. Y papá a veces me preguntaba cuando yo le decía algo, o él me decía, ¿me quieres ayudar? Y yo, ay, papi, pero es que ahorita estoy jugando. Él decía, ok, de 0 a 10, ¿cuánto me quieres ayudar? ¿Verdad? Y entonces él cuantificaba eso. Si yo le decía 2, él decía, oh, está muy bajito, eso está muy barato, no me sirve un ayudante así. Si yo le decía 8, me decía, ya casi estás listo, ven conmigo, vamos a hacer esto. Bueno, cuando Dios dice que a los que aman a Dios, Dios se está refiriendo, y te voy a hacer esta pregunta, de 0 a 10, siendo 0 nada y 10 el todo, ¿cuánto amas tú a Dios? Porque esa condición va a determinar el cumplimiento de la promesa. Dios te dice, tienes que amarme con todo. Recuerda el Señor Jesús en Juan 21, hablando con Pedro y diciéndole, Pedro, Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Y le pregunta 3 veces, de la misma manera que 3 veces Pedro había negado al Señor. Y el Señor esperaba la respuesta de, Señor, te amo con todo, con todo. De 0 a 10, Dios, 10.
Hermano, quiero decirte esto. Cuando Dios le pone condiciones a sus promesas, es bueno que tú te examines frente a esas promesas, ¿verdad? En este caso es cuánto amas a Dios. Y el apóstol termina y continúa, perdón. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escucha esto. En este verso especialmente, el Espíritu de Dios juega es un decir, por supuesto, con la palabra todo, toda, para decirte algo. Dios es radical, Dios es absoluto, Dios no es de grises, Dios no es de pedacitos, Dios es total, Dios es absoluto. Todas las cosas ayudan a bien. Todas significa todas. ¿Recuerda la colcha de retazo de mamá? Bueno, lo maravilloso de esa colcha, y a mí me maravillaba ver cómo ella podía hacer eso. Y yo le decía, mamá, ¿cómo haces? ¿Tú te imaginas primero el diseño y luego lo vas uniendo, lo vas cosiendo, lo vas cortando? ¿Cómo haces? Y ella me explicaba cómo lo iba haciendo. Y yo me maravillaba porque veía que todo ese montón de retazos desordenados de diferentes colores y formas iban encajando cada uno en su lugar conforme al propósito que ella tenía en su mente. Y me maravillaba esas cosas. Dios trabaja de esa manera. Cuando aquí el apóstol dice, todas las cosas les ayudan a bien a personas como tú y como yo, lo que el apóstol está diciendo es, oye, todo significa todo, pero voy a recordarte dos cosas importantes aquí. La primera, cuando el apóstol dice todo, no se está refiriendo solo a este momento. El apóstol se está refiriendo a que todas las cosas cooperan, a que todas las cosas mediante un acto de sinergia, es decir, de unidad, cooperan, colaboran para que un propósito sea cumplido. Y eso no solo se da en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decirte es que a veces vemos una circunstancia en un momento determinado y nos incomodamos o nos gozamos dependiendo de si la circunstancia es buena o es no tan buena, ¿verdad? Bueno, Pablo está diciendo, todas las cosas ayudan a bien desde antes, ahora, durante este tiempo y después seguirán ayudando. Es decir, todas las cosas, todas las circunstancias están interconectadas, están hiladas, están tejidas. Cuando yo veía a mamá hacer su colcha de retazos, ella, por supuesto, tomaba su tiempo. Y yo me asombraba, y yo cada rato iba, jugaba, me asomaba y la veía y había avanzado una parte, había avanzado una parte, hasta que final veía toda la colcha, la cobija de retazos hecha. Y yo decía, wow, qué maravilla esto. Bueno, quiero decirte algo, las cosas que están sucediendo ahora en tu vida no solo son producto de este momento, son producto de muchas cosas pasadas, de eventos en tu vida que quizá tú has olvidado. Yo para armar este mensaje, hablé mucho con Dios y Dios trajo a mi memoria recuerdos de mi infancia, recuerdos de momentos en los cuales Él me habló y yo en ese momento era tan inmaduro que no sabía que era Dios hablándome. Ahora miro hacia atrás con lo que conozco de Dios y entiendo muchas cosas. Y Dios me ha permitido ir atando cabos y ver cómo las circunstancias se van entrelazando, se van cosiendo, se van tejiendo para que el producto que ven en este momento se dé. Y para que mañana yo no sea el mismo, sea diferente. Y para que el año entrante sea diferente. Lo que quiero decirte es que Pablo dice, todas las cosas ayudan a bien para decirte, no solo todas las cosas de este momento, sino todas las cosas que hay detrás de estas cosas y detrás de las cosas, de las cosas y de las cosas que hay. Así que Dios me hizo recordar muchos momentos de mi infancia, de mi pubertad, de mi adolescencia, de mi periodo de adulto joven, de ahora hombre, ¿verdad? Y empecé a entender cómo Dios iba hilando y ordenando, poniendo las piezas en su lugar. En ese momento no fui capaz de verlas. Sinergia es el nombre que nos permite entender que todas las cosas ayudan a bien. Esta pandemia, este virus que estamos viviendo, muchos lo maldicen, otros lo bendicen,
quiero decirte algo, no es solo un momento en el tiempo, no es solo un virus en una circunstancia específica, en un país, en un tiempo. Hermano, esto tiene sus raíces, esto tiene su pasado, esto tiene un montón de circunstancias detrás que nos permiten entender lo que va sucediendo. Así que todas las cosas ayudan a bien. En Colosenses encontramos que en Cristo fueron creadas todas las cosas, que Cristo tiene el control de absolutamente todo. Y dice el verso 17, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hermano, no hay circunstancia que escape al control de Dios, al control de el Señor Jesús, por quien todo fue creado. El Salmo 119 lo dice de una forma preciosa, lo disfruto mucho. Dice así, de generación en generación es tu fidelidad. Dios siempre ha sido el mismo y es fiel. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Tú ordenaste todo y subsisten todas las cosas hasta hoy, porque todas las cosas te sirven, les sirven a tu propósito. Hermano, quiero que entiendas que cuando Pablo dice que todas las cosas te ayudan a bien, no es solo lo que está sucediendo ahora. Dios ha ordenado muchas cosas atrás para que lo que esté sucediendo ahora obre para tu bien. Y lo seguirá haciendo mañana, y lo seguirá haciendo el mes entrante, y lo seguirá haciendo el año entrante, ¿verdad? Eh, Solo quiero decirte esto, Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios, le dijo el ángel a María, la que sería la madre del Señor Jesús, ¿verdad? Nunca olvides eso, todas las cosas te ayudan a bien, pero no solo las que están sucediendo ahora, las que han venido sucediendo desde hace mucho. Tu vida, tu historia no es más que una colcha de retazos que Dios ha tejido pacientemente conforme a su propósito. Así que nunca olvides que lo que está sucediendo es pasajero y lo más importante, es parte de un plan, de un diseño mucho mayor para tu bien, para que el propósito de Dios se cumpla. Y la parte final del texto dice, es decir, como consecuencia de esto, como consecuencia de que tú ames a Dios con todo, como consecuencia de que Dios sea el Señor de todas las circunstancias y que lo ordene de la forma en que Él lo ha ordenado. Como consecuencia de eso, dice Pablo, Dios tiene establecido un propósito y todas las circunstancias las ha ordenado para que el propósito de Él se cumpla. No tu propósito, no mi propósito, el propósito de Dios. Dios tiene el mapa, Dios tiene todo al frente de Él. Jehová cumplirá su propósito en mí, decía David. Tu misericordia, Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. David lo entendió. David se la pilló. David leyó entre líneas. David supo que el propósito de Dios prevalece sobre cualquier propósito humano. En Filipenses 1:6, el apóstol lo dice de esta manera: estoy persuadido, convencido, no tengo duda en mi corazón de esto, de que si Dios ya comenzó una obra contigo, comenzó esa colcha de retazos y va añadiendo y va cortando y va atando y va cosiendo para lograr el diseño que Él ya tiene en mente. Pablo dice, estoy persuadido de esto, si ya Dios comenzó esa colcha contigo, Dios la va a perfeccionar en su Hijo, el Señor Jesús. Qué maravillosas noticias estas, ¿verdad? Isaías lo dice así, capítulo 14, Jehová de los ejércitos juró diciendo, se va a hacer de la forma en que lo pensé, va a ser confirmado como yo lo determiné, porque yo soy el Dios de los ejércitos. ¿Y quién va a impedir que yo haga lo que quiero? Y mi mano extendida, ¿quién la va a hacer retroceder? Hermano mío, sabemos que a los que aman a Dios con todo, todas las cosas les ayudan a bien, pero tienes que entender que estás dentro de un propósito y que conforme a ese propósito, tú debes haber sido llamado. Voy a pedirte en este momento que tomes tu Biblia. Si estás solo, bueno, la tomas para ti solo, pero si estás con tu familia, con algún compañero, algún amigo,
Si estás con otra persona, te pido que leas conmigo en voz alta los siguientes pasajes porque te van a permitir entender lo que estoy diciendo. Esta parte del mensaje la vamos a hacer compartida. Romanos 8, 29, 30. Dice así, búscala en tu Biblia, por favor, y vamos a leerla en voz alta. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un propósito. Dios hace que todo ayude a bien, porque Él va ordenando las circunstancias, Él va ordenando los tiempos, Él va ordenando las personas que son afectadas por esas circunstancias, porque tiene un propósito, hermano, y nadie puede impedir que Él cumpla su propósito. Y en Romanos 8, del 31 al 35, quiero que leas y quiero que le hables al que tienes al lado, ¿verdad? Si tú eres padre, varón en tu casa, háblale de tu familia y diles esto. En el Romanos del 31 al 35, Pablo hace 4 preguntas. Quiero que tomes la pregunta de manera personal y dile al que está a tu lado o dile a los que están contigo, ¿verdad? La primera pregunta en el verso 31. Dile si son hermanos en Cristo. Hermanos, ¿qué vamos a añadir a esto? Si no son hermanos, son amigos, conocidos, dile, oye, escucha esto, te voy a decir algo y es importante que lo escuches. Y ahora diles con la voz más fuerte que tengas y más segura que tengas. Si Dios está con nosotros y por nosotros, ¿quién podrá estar en contra tuya que sea más poderoso que ese Dios? Diles eso porque es una verdad que deseamos que estén guardadas en su corazón. Todo esto es garantía de que todas las cosas ayudan a bien. Y dice más el apóstol Pablo, dice, si Dios entregó a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará con él? ¿Cómo no ordenará en él, en Cristo Jesús, todas las cosas para nuestro bien? Ahora vuelve a mirar a los que están a tu lado y diles esta pregunta. ¿Hay alguien que te está acusando? Quiero decirte esto, nadie puede acusarte porque Dios es el que justifica. Dile a los que están a tu lado, nadie puede acusarte porque Dios es el que justifica. Hermano, hoy en día las acusaciones son flor del día. Las demandas, los juicios, tú ponle nombre a lo que sea. Pero dile a los que están contigo esta gran verdad. ¿Quién te va a acusar si tú eres un hijo de Dios? ¿Quién te va a acusar? Voy a decirte algo. Dios justifica. Y luego hace esta otra pregunta. ¿Quién te va a condenar? Ya Pablo no dice solamente quién se atreve a acusarte cuando es Dios el que justifica, sino y además, ¿quién es el atrevido que se va a poner en el lugar de Dios para condenarte? Nadie. Y dale la respuesta. Dice, Cristo es quien murió y el que también resucitó y además está a la diestra de Dios. Y diles esto, y está hablando con Dios Padre a favor nuestro. Ah, hermano, dime si eso no refresca tu espíritu. Dime si eso no te permite entender que todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios y estamos conforme a su propósito. Pero además el apóstol termina con el verso 35 diciendo, y dile tú a los que están a tu alrededor, ¿alguno de ustedes siente que hay algo que los puede separar del amor de Dios? Repítele la pregunta. ¿Hay alguien aquí que crea, que sienta, que está pensando o que escuchó que le dijeron que algo lo puede separar del amor de Dios, del amor de Cristo? Entonces diles, quiero decirles unas buenas noticias. La primera, ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Puedes usar palabras más actuales, ¿verdad? Puedes usar ni los gobiernos, ni los ejércitos, ni el enemigo, hermano, ni la prensa, ni tú ponle el nombre que quiera. Nada de eso te puede separar del amor de Cristo. Así que habla con los que tienes a tu lado.
Diles, nadie te puede acusar porque Dios es el que justifica. Nadie te puede condenar porque el Señor Jesús murió por ti, no solo murió, resucitó y no solo resucitó, está al lado del Padre hablando bien de nosotros, es nuestro abogado. Y diles, y nada, si son hermanos en la fe, nada hermano te puede separar del amor de Cristo. Si no son hermanos en la fe, diles, aún así Dios te ama y no hay nada que impida que Dios pueda amarte. Diles esas verdades. Y Pablo termina el capítulo 8 de Romanos diciendo, porque así está escrito, por causa tuya somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pero añade esto, y quiero que lo leas en voz alta conmigo, ¿verdad? Para que los creyentes y aún los que no lo son entiendan de qué se están perdiendo. Verso 37. En todas las cosas que Pablo ha descrito antes, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En todas las cosas, no en algunas, no en dos o tres, en todas las cosas. ¿Recuerdas cómo te decía que el Espíritu de Dios juega en este pasaje y en algunos versos que hemos usado con la palabra todas, todo? Ámame con todo, todas las cosas te ayudan, en todas las cosas somos más que vencedores. Dios es total, Dios es absoluto, Dios es radical. Y dice el verso 38, por eso, por todo lo que he descrito, estoy seguro, léelo para todos, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, espero que se te haya llenado el espíritu y la boca cantando esta adoración y estas alabanzas a tu Señor. Espero que aquellos que están bajo tu cobertura hayan sido tocados, impregnados, hayan sido perforados por esta verdad tan maravillosa, tan buenas noticias. Romanos 8:28, recuérdalo, y sabemos, recuerda lo que es saber. Si lo sabes, tu vida cambió. Si lo sabes, se lo puedes enseñar a otro. Esos dos criterios que me enseñó papá son criterios cristianos. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cómo lo amas? Con todo. De 0 a 10, ¿cuánto lo amas? ¿2, 3, 7, 8? Dios te dice, ámame con todo. Así que busca siempre el 10, busca la excelencia. Solo no puedes, necesitas del Espíritu de Dios. Por eso el capítulo 7 y el capítulo 8 los usa Pablo para decir, solo no puedes, necesitas del Espíritu de Dios. Y gracias doy al Señor Jesús porque por la voluntad del Padre permitió que el Espíritu venga para ti y para mí. Todas las cosas nos ayudan a bien, todas están tejidas, no las de ahora, solamente las de atrás, hace una semana, el año pasado, hace 10 años, 15 años, 20 años, todas están tejidas y todas están ordenadas en una secuencia maravillosa para que te ayuden a bien, porque Dios tiene un propósito. Y dice más Pablo, esto es a los que conforme a su propósito, y hermano, esto es importante, son llamados. ¿Has escuchado el llamado de Dios? ¿Has atendido el llamado de Dios? ¿Estás escuchando hoy el llamado de Dios? Hoy Dios te está llamando. Si no has dado ese paso de fe, hoy te invito a que lo hagas. Si esta palabra te ha conmovido, te ha llenado de preguntas o quizás te ha provocado un estado emocional que no sabes cómo manejar, acércate a un hijo de Dios y cuéntale esas cosas. Pero más importante que todo, habla con Dios. Dios está hoy aquí para ti y te ama y nada puede impedir que te ame. Ninguna barrera hay que te pueda separar del amor de Cristo. Y para ti, hermano en la fe, ¿cómo estás amando a Dios hoy? Quizá esta palabra que hoy te he presentado te exhorte, te anime y te haga ir por más, te lleve a caminar la milla extra. Hoy te voy a decir, no conozco un solo creyente que esté totalmente satisfecho con su vida como creyente.
Todos sabemos que hay más. Todos sabemos que todavía nos falta. Todos sabemos que necesitamos más intimidad, más presencia, más fortaleza y más dominio en este mundo para poder hacer lo que Dios está pidiéndonos que hagamos. Dios tiene un propósito y te ha llamado para ese propósito. Hermano mío, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Dios sobre ti alce su rostro, bendito sea Dios, y ponga en ti su paz. Escucha el llamado, obedécelo. Todo ayuda a bien. Bendecido día.